Bienvenido, bienvenida. Arrancamos hoy con otra entrevista. Tengo el placer de tener aquí hoy a Saúl Pérez. Hola Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Javier, pues perfecto, muy bien, contento. Aquí en casa, preparando un viaje. Bueno, genial. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Gracias a ti y por haber te hayan cambiado, ¿no? el día para que pudiera darse esta entrevista. Pues mira, Saúl es especialista en transgeneracional y es director del Instituto Desarrollo Consciente. Tiene su propio blog titulado saulperez.com, donde aporta mucho valor sobre desarrollo personal y el transgeneracional. Y su misión es ayudarte a comprender que todos somos amor y nuestra función aquí es ser felices. Así que ahora me gustaría que te presentaras tú mismo con tus palabras, Saúl. ¿Cómo te defines a ti mismo? Bueno, pues yo me defino como una persona inquieta, buscador, ¿no? En el sentido de que desde muy pequeño pues, me llamaba la atención pues todo lo sutil, ¿no? Todo la espiritualidad, no sé, tenía la suerte de que he tenido unos padres que tenían interés en estos temas y entonces tenía acceso a libros, a audios, a cosas, ¿no? Y me llamaba la atención, me podía quedar pues horas y horas, ¿no? Leyendo, escuchando. Entonces creo que soy una persona inquieta, también una persona divertida y que simplemente intento transmitir pues a través de mi experiencia lo que he vivido y cómo he superado ciertas dificultades y bueno, y es lo que me hace feliz, lo que siento como propósito de vida, compartir esto y hacerlo además si puede ser de una manera divertida. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo descubriste este camino, este propósito? Y cuéntanos un poco también tu historia personal. Pues, a ver, yo hace, pues, ahora 6 años, un poco más, pues, estaba trabajando, pues, un trabajo, supongo que como la gran mayoría de la gente en España, ¿no? Un trabajo, pues, que tú vas, trabajas, al final del mes te pagan, pero sin realmente un deseo de estar allí, sin un motivo por el cual vivir, con un sentimiento de vacío muy grande, con una serie de dificultades que la mayoría de la gente no tiene, ¿no? Pero yo tenía dificultades con mi pareja, con el dinero, con emocionales, con mis padres. Y bueno, en ese momento tuve una enfermedad, ingresé al hospital con un cuadro vírico que me había afectado a varios órganos. No tenía muy claro que fuese a salir de allí vivo, ¿no? Porque sacarte te sacan, pero no sabemos cómo. Y bueno, pues en ese momento, cuando vi que eso era algo serio, pues la verdad es que me planteé que qué estaba haciendo yo con mi vida, ¿no? Y bueno, pues igual que reconozco que yo en algún momento había pensado, pues para vivir así prefiero morirme, y me vi en esa situación, dije, bueno, a ver, yo quiero vivir, como me lo he repensado, ¿no? Quiero vivir, pero no como estaba viviendo hasta ahora. Y bueno, en ese salí del hospital, empecé a mejorar y empecé a buscar. Empecé a buscar información, me han hablado de alguna vez del árbol genealógico y demás, pero yo no había hecho mucho caso. Empecé a leer a Jodorowsky, lo recomiendo mucho. Empecé a leer un libro que se llama La danza de la realidad, muy divertido, de los libros más divertidos que he leído nunca y que recuerdo con mucho cariño porque empezó a ayudarme a abrir un poquito los ojos, ¿no? De cómo yo estaba funcionando, de cómo estaba viviendo, a dar respuesta a algunas de las dificultades que yo había estado viviendo y estaba viviendo en ese momento. Y a partir de ahí fue como, bueno, de una manera muy intensa, pues leer libros, eh, me leía un libro 2 a la semana, buscar el ir a un curso, a otro, o sea, era una necesidad, ¿no? de comprenderme, de comprender qué estaba pasando, qué estaba haciendo con mi vida y al mismo tiempo de hacer un cambio. El transgeneracional, pues llegó de una manera, para mí, un poco
cómica porque realmente alguien me había hablado hacía un tiempo, no había hecho mucho caso. Ahora ya estaba leyendo a Jodorowsky, pero la primera vez que me habían hablado yo pensaba que era una tontería. Pensé, bueno, ¿y qué tiene que ver lo que le pasó a mi abuelo conmigo? Eso da igual, es una tontería. Fíjate, ¿no? Hasta qué punto. Y en esa búsqueda, pues a través de Jodorowsky, a través de otros autores y de otros profesores, de otros maestros, pues llegué de nuevo a esto y me di cuenta de que realmente daba respuesta a muchos de los problemas que yo había estado viviendo, y no solamente que daba respuesta, sino que integrando diferentes herramientas, diferentes técnicas que yo estaba aprendiendo, pude hacer cambios importantes en mí y empezó a cambiar pues, mi vida emocional, mi relación de pareja cambió totalmente, mi relación económica a través de empezar a dedicarme a algo que amaba, porque bueno, la cosa es que todo eso llevó a que me empecé a dedicar a esto sinceramente, sin yo buscarlo tampoco, sin yo planteármelo, sino porque me salía, o sea, de poder acompañar, de poder divulgar. Yo empecé a escribir los artículos en el blog, pues yo qué sé, o sea, era un poco como, quiero explicar esto que yo he entendido, para que si a alguien más le sirve, ya está, ¿no? Pero en ningún momento pensaba en no sé, pues... Digamos que querías compartir lo que ibas aprendiendo, ¿no? Sí, realmente fue el deseo de compartir, de dar lo que yo estaba aprendiendo con toda la humildad del mundo, porque yo solamente decía, bueno, para mí está siendo esto verdad, entonces si para otra persona, imagínate que le llega y de pronto dice, oh, o sea, me ayuda esto un montón, ¿no? Entonces empecé a escribirlo y bueno, pues eso me llevó a estar hoy pues aquí, siendo especialista en transgeneracional. Me encanta la herramienta, ha ido evolucionando tal como yo lo trabajo desde que empecé hasta ahora. He ido pues añadiendo otras miradas, otras diferentes maneras de comprender el árbol, porque hay diferentes, y quedándome con lo que yo siempre digo, con lo que sirve o lo que me sirve, lo que veo más práctico, más útil, de manera que una persona que utilice esta herramienta pues pueda realmente hacer cambios reales en su vida y, como yo siempre digo, es como sin las mínimas pajas mentales y en el menor tiempo posible, ¿no? Cuéntanos entonces ahora un poco qué es el transgeneracional, en qué consiste. Bueno, pues el transgeneracional tiene que ver con entender, que el transgeneracional viene a decir, ¿no?, a través de las generaciones. Entonces, a través de las diferentes generaciones, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues han habido situaciones, han habido dificultades que se han vivido, han habido también lo que yo llamo recursos, que son, pues, oye, dones, talentos, cosas que se les daban bien también a ellos. Y todo esto, de alguna manera, se va transmitiendo a las siguientes generaciones. Podemos heredar tanto programas limitantes, una creencia limitante, yo que sé, con el dinero, como podemos también haber heredado un talento, ¿no? Y luego, una vez que nosotros lo tenemos, pues podemos desarrollarlo de una manera o de otra, o manifestarlo de una manera o de otra. Entonces, el transgeneracional tiene que ver con comprender todo eso que hemos heredado. Yo digo que sería como... nosotros tenemos nuestro propio disco duro, que sería como nuestra mente, y sería entender que nuestro disco duro trae información, ha hecho un copia y pega de muchos documentos, carpetas, archivos de papá, de mamá, del abuelo, del bisabuelo, de la abuela, del tío, ¿no? Entonces llevamos toda esa información ahí, mucha de esa información nos es útil, nos facilita la vida y alguna otra nos limita. Entonces se trata de ir entendiendo qué parte de esa información nos sirve y cuál no, para de alguna manera ir haciendo esa criba de decir, bueno, el programa me limita, esta situación que estoy repitiendo, la de mi abuelo, y la estoy repitiendo porque esto me limita, yo qué sé. Por poner un ejemplo de un caso, ¿no? Por ejemplo, con el dinero, mi esposa tenía un patrón, esto le pasa a muchas esposas, de gastar el dinero, oye, a muchos esposos también,
es como que cuando tenía un poco de dinero de más, ella sentía que tenía que gastarlo. Y lo sentía, además ella me lo decía, es como una especie de estrés. O sea, de pronto inventaba algo que había que comprar. No había que comprarlo, pero, oye, se compraba. Y en su historia, pues resulta que ella es doble, y ahora explicaremos un poco seguramente qué es esto, ¿no? Es como que ella trae información de su abuela, la abuela que en cierto momento de su vida pierde todo el dinero que tenía ahorrado por años y años y años y queda prácticamente en la pobreza absoluta porque todo el dinero lo tenía en el colchón de su cama y se le quemó la habitación, que además fue un tema dramático porque en la habitación también estaba la hija pequeña del bebé que también murió, o sea, fue una situación grave. Entonces, ella es que, no sé, es como que, no sé por qué, pero es que me genera tanto estrés, es como que siento que si no lo gasto no lo voy a disfrutar y es como, claro, mira, este tipo de historia, ¿no? Entonces, esto es algo que a ella, en este caso, pues le limitaba. Y como historias de estas, pues hay un montón que dejan un programa en nuestra mente inconsciente y que ese programa se va activando a lo largo de nuestra vida y nosotros vivimos situaciones que nos damos cuenta que la vivimos con mucho estrés y que a otras personas no tienen por qué pasarles eso mismo, ¿no? Y no sabemos por qué. No sabemos por qué. No sabemos por qué actuamos o por qué tenemos una conducta concreta. No sabemos por qué reaccionamos de una manera en concreto. Y cuando empezamos a mirar el árbol, para mí es como ir a ver, es como abrir tu inconsciente y empezar a entender muchos de esos programas que están ahí a través de conocer la historia familiar. Entonces, por un lado es genial porque el inconsciente es un océano inmenso, ¿no? Que no sé si algún día descubriremos por completo lo que hay ahí, pero cuando parte de la historia familiar es bonito porque conoces a tu familia por un lado y al mismo tiempo revelador porque empiezas a entender por qué está funcionando como funciona. Entonces nos ayuda a entender nuestro inconsciente, nuestros patrones, nuestros programas, ¿no? Nuestras limitaciones. Así es, nos ayuda a conocernos, a comprendernos, a entender incluso esos conflictos, esas situaciones que mucha gente tiene repetitivas. No sé si te has encontrado tú alguna vez personas que tienen este tipo de dificultades, Javier, como, vamos, es que tengo un problema de pareja. Mira, hoy mismo recibía un correo es que voy ya por la tercera pareja con la cual siempre tengo el mismo tipo de conflicto, ¿no? Y además, me dice, ¿no? Y además el tipo de conflicto es lo mismo que me pasaba con mi madre. Joder, claro, o sea, ese tipo de situaciones repetitivas siempre son historias, casi siempre son historias que están en nuestro árbol, que podemos encontrar, que podemos comprender, como revisar, dar una nueva mirada y digamos que pues, desprogramarlas o modificar o comprender de alguna manera para liberarnos de este patrón limitante. Sí, yo lo he visto en muchas mujeres que a lo mejor en sus parejas proyectan ese amor, ese anhelo que no tuvieron a lo mejor de la figura paterna, ¿no? Entonces es como que tienen altas expectativas con la pareja y de ahí también les surgen muchos problemas y lo van repitiendo. O sea, les va mal en una pareja, luego van repitiendo ese patrón, por ejemplo. Claro, si digamos que el tener la pareja, el tener una pareja que, por ejemplo, es una pareja ausente, que no me hace ni caso, ¿vale? Que hay gente que tiene este problema y otra gente que el problema es justo el contrario, ¿no? Es como, es que mi pareja está demasiado encima, ¿no? Me controla demasiado todo. Bueno, pues son formas de revivir una situación emocional que muchas veces hemos vivido en nuestra infancia, ¿sí? Y como tú dices, no sé, papá era ausente, mi pareja siempre es ausente y nosotros tendemos, nuestra manera de ver la vida es, bueno, pues si mi pareja es una persona que no está nunca en casa, que nunca está conmigo, que no tiene tiempo para mí, pues cambio de pareja, ¿no? Y si cambias de pareja, pero tú sigues teniendo la misma semilla en tu mente, el mismo programa, entonces esto va a seguir funcionando.
Por lo tanto, vas a tener otra pareja pues que va a ser igual o parecido, ¿no? Es decir, unos son ausentes de una manera y otros de otra. Pero es que además de que repetimos historias de la infancia, por ejemplo, he tenido un caso de un chico que él le pasa esto con su pareja. Su pareja tiende a ser una pareja ausente, una mujer ausente. Entonces él pues, tiene una necesidad emocional como de tener mucha relación, de estar pues todo el tiempo que puedan juntos, y la pareja pues, todo lo contrario, ¿no? Como es normal en estos casos porque nos polarizamos. Entonces, no solamente era la historia de este chico con su mamá en la infancia, sino que además pues resulta que la mamá había sido una mujer huérfana, de padre y de madre. Y la abuela, es decir, la mamá de su mamá, no había sido huérfana, pero se había criado en un colegio interna, un colegio de monjas, por lo tanto tampoco había estado con sus padres. Entonces, este chico, que es un chico, en este caso es un chico de Latinoamérica, él no sentía su conflicto, él sentía su conflicto con la intensidad emocional de lo que vivió él, lo que vivió su madre, lo que vivió su abuela. Por lo tanto, algo que a ojos de la mayoría de la gente diría, pues eso es un conflictillo, una cosa pequeñita. Él no lo vivía como algo pequeñito, ¿no? Lo vivía como algo grande. Y esto nos pasa mucho. Entonces, por eso hay situaciones en las que reaccionamos emocionalmente con muchísima intensidad que diríamos, oye, es como que no corresponde, ¿no?, con lo que realmente está pasando de manera objetiva. Y claro, no corresponde, pero en ti está esa información, ese dolor que resurge y que a través del transgeneracional puedes liberarte de este tipo de patrones. La verdad es que es todo muy interesante. Sí, verdad. Este mundo es muy interesante. Pues eso, ¿qué significa ser doble de alguien de tu sistema familiar? Podemos ser dobles por fecha, ¿no?, por nombre, pero ¿qué significado tiene esto, ser doble? Bueno, pues, a ver, ser doble, que es una palabra que yo la sigo utilizando porque se entiende, aunque siempre digo que hay que encontrar otra, ¿vale? Porque ya decir soy doble de alguien, ya digamos que estamos decretando algo que tampoco es exactamente así, ¿no? Pero lo que quiere decir es que traemos información de esa persona. Es decir, nosotros heredamos información de todo nuestro árbol. Pero si yo soy doble de mi abuelo, pues es como que voy a tener una afinidad especial con la historia de mi abuelo, que quizá, pues si dijéramos en porcentaje, estoy heredando más información de mi abuelo que de los demás. Y que además esa información tiendo a manifestarla en mi vida. Entonces, cuando soy doble de alguien, quiere decir que hay una afinidad que a veces es consciente, otras veces es inconsciente, y que tiendo a heredar y a manifestar en mi vida esas dificultades, esos dramas que se quedaron como sin resolver en la vida de esa persona. También puede ser que también tengo la afinidad con los recursos, con lo que se le daba bien, con el talento, ¿vale? Normalmente es un paquete que va todo junto y nosotros tenemos que hacer esa criba, ¿no? De esto me sirve, esto no, gracias abuelo, por esto no hace falta, ¿no? Y cuando lo traemos a la conciencia es muy bonito porque siempre, digamos que de la persona que más heredamos, a veces es como, hay gente que me dice, es que yo soy doble de mi abuelo, que le pasaron tantísimas cosas malas, que no sé qué, y luego cuando empiezan a comprender y empiezan a desprogramar, ¿no?, y a traer a la conciencia la historia, se dan cuenta de que en el fondo les trae mucho más recursos que limitaciones. Entonces, ser doble significa eso, que yo traigo una información. Y podemos ser doble, como tú dices, por nombre. Si nos llamamos igual, pues ya hay una resonancia. O sea, ya hay una resonancia, el nombre es el mismo, la vibración es la misma, quiere decir que hay una tendencia a traer información parecida. Si nacemos en la misma fecha o según la numerología del árbol, pues también hay una tendencia. Pero esto también son tendencias. A veces somos dobles de alguien que no coincidimos por la fecha, que no coincidimos por el nombre, pero la historia está cantando que obviamente traemos información de esa persona.
Y ahora quiero que digas también con tus palabras, Saúl, qué importancia tiene realizar nuestro árbol. Yo, por ejemplo, lo recomiendo al 100%, que lo pude hacer este verano y es un trabajo maravilloso porque puedes hablar con tu madre, con familiares y conocer más de cerca toda la historia, dar luz incluso a abortos o a personas que no han sido reconocidas dentro del sistema familiar, conocer pues la historia que te pasó al abuelo, al tatarabuelo, al bisabuelo, ¿no? Y bueno, quiero que lo transmitas tú también con tus palabras, la importancia, ¿no?, que tiene también realizar el árbol, hacer este trabajo. Bueno, a ver, si tenemos en cuenta lo que hasta ahora hemos dicho, o sea, yo creo que ya es como, ya estamos dando motivos más que suficientes como para que la gente se ponga a, por lo menos a empezar a preguntar, ¿no?, algunas cosas, ¿no?, a sus padres, los que los tengan cerca, que no, pues a un tío, a un primo que sea mayor, a quien puedan, ¿no?, a los abuelos cuando alguien los tiene vivos, pues que puedan preguntar. Entonces, el motivo principal es conocernos, es comprender, si tenemos en cuenta que nuestra mente, en parte, una parte importantísima, está programada por todo esto que han vivido nuestros ancestros, entonces es como fundamental, o sea, no ir a mirar tu árbol, a conocer tu historia familiar, prácticamente sería como decir, renunciar a una parte de la responsabilidad de tu vida, ¿no? Porque si bien es cierto que podrás hacer otras cosas que te podrán ayudar a solucionar, no sé, un patrón que has heredado, cuando lo miras desde el árbol, por lo menos en mi experiencia, suele ser como todo más rápido, además como más fluido y más bonito, ¿no? Porque además conoces la historia, te quedas con la historia, con lo que ha sucedido, cómo se ha vivido. Por lo tanto, para mí es una guía básica de cualquier persona y que quiera realmente conocerse, que esté en este mundo de querer pues crecer, evolucionar en lo personal, en lo espiritual. Y de hecho, si miramos a los grandes referentes, prácticamente todos los grandes referentes en algún momento de su historia han ido a trabajar estas relaciones, ¿no?, a comprender estas relaciones, a saber sobre su familia, sobre dónde vienen y estas dificultades. Eso también creo que nos dice mucho, ¿no? Nos habla de la importancia del transgeneracional. Por no decir, ¿no?, que yo, en mi caso, me he encontrado con mucha gente que es como que, mira, he hecho un montón de técnicas y tal, pero es como, con el árbol es como, lo que me dice mucha gente es como, es que lo he visto todo más claro y más rápido, ha sido muy sencillo, es que ha sido, y ni siquiera ha sido a lo mejor dentro del curso, ha sido al hablar con mi padre y preguntarle algo que no lo hubiese preguntado en la vida, ¿no? Entonces, porque es bonito, porque te conecta con tus raíces, porque te conecta con lo que, con quien tú eres, ¿no? Por lo menos aquí en este mundo. Y porque te ayuda te predispone a tomar la responsabilidad de tu vida. ¿Y qué claves podemos dar para estas personas que no acaban de aceptar su historia familiar o su árbol genealógico? ¿No? Porque algunas personas a lo mejor nos están viendo y dicen, sí, sí, muy bonito, pero mi padre o mi abuelo era maltratador y como que están enfadados con ellos. ¿Qué claves podríamos dar a estas personas para poder aceptar esta historia familiar? Bueno, claro, la primera clave es aceptar. O sea, es como, no te vas a escapar de esto. Mira, todos hemos tenido en nuestro árbol y tenemos historias en nuestro árbol que no nos gustan. En algunos clanes las esconden más y en otros las esconden menos, pero hay historias a veces de maltrato, de abuso. Venimos de una cultura también machista. Yo me encuentro continuamente con situaciones por las que la mujer ha sido violada o el hombre ha sido infiel. También situaciones en las que la mujer ha sido infiel o se ha ido por ahí con otro, o lo que sea. O sea, me encuentro un poco de todo, ¿no? Pero al final es como el aceptar de dónde venimos digamos que en realidad nos da mucho poder, porque el afrontar nuestras sombras, aquellos que nosotros rechazamos,
Primero es una fuente de poder porque nos ayuda a ser personas más completas, a integrar aquellas partes que a veces rechazamos. Te pongo un ejemplo, es como, es que mi padre o mi abuelo es que era un dictador, no dejaba hacer nada a nadie y a lo mejor tú, oye, necesitas un 5% en tu vida de esa parte del dictador, porque a lo mejor es demasiado permisivo, a lo mejor no pones límites en tus relaciones y, oye, de vez en cuando el ser contundente, el traer un poco de tu abuelo, de ese que era un dictador, te puede venir bien. Es decir, primero por la parte de recursos. El ir a ver de todo aquello, como preguntas claves, pues mira, de todo aquello que no me gusta de mi clan, de alguna persona en concreto, el ir a ver qué, a lo mejor en una dosis más pequeña, me vendría bien en mi vida en alguna área, porque siempre lo vas a encontrar. Y otra clave que probablemente a la gente le ayuda a bajar su nivel de ego, porque esa parte de, no, yo no rechazo, al final es nuestro propio ego, ¿no? Entonces, otra parte que se va a bajar las defensas, o una clave que va a ayudar a bajar las defensas, es entender que todo aquello que nosotros rechazamos tiende a repetirse. Entonces, eso quiere decir que cuando yo no acepto que mi padre fue así, que mi madre fue así, que mi abuelo le pasó no sé qué, o cuando no acepto la historia, cuando me duele profundamente la historia y no quiero, a veces hay gente que pues, deja de hablar con su padre, deja de hablar con su madre, deja de hablar con su abuelo, yo qué sé, o sea, es entender que nosotros no tenemos la opción de excluir en cómo funciona esta vida, este mundo. Nosotros siempre o incluimos en el cajoncito de la sombra o incluimos en el cajoncito de lo que sí aceptamos. Todo lo que nosotros estamos excluyendo, incluyendo dentro de la sombra, le estamos dando fuerza inconsciente para que se repita. ¿Por qué? Porque, mira, nosotros estamos aquí para evolucionar espiritualmente, o al menos yo lo creo así. Yo, si miramos cualquier religión, cualquier forma de espiritualidad del mundo, lo único que coinciden es en esto, es que somos seres espirituales y estamos aquí en un proceso de evolución. Luego ya en cada uno pues se evoluciona de otra manera, de una manera o de otra, unos lo hacen mal, luego te conviertes en cabra, en otros pues no, pues te vas al cielo, o sea, pero al final esto es algo que coincide, ¿no? Entonces, pienso que tiene que ser verdad, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, cuando tenemos esa dificultad, esa gran dificultad, quiere decir que ahí tenemos una gran prueba, ¿no? Para realmente lo que está puesto a prueba es nuestro ego. Entonces, si nosotros hacemos el paso de ir a querer por lo menos, es como, mira, soy consciente de que no puedo aceptar todavía a mi abuelo o lo que sucedió, pero por lo menos la voluntad de, ¿sabes? Pero quisiera poder hacerlo. Es decir, ese es el primer paso, ¿no? Y, igual no puedo, o sea, reconozco, soy sincero, ahora mismo no puedo, ahora mismo me da una rabia tremenda, tal, pero quisiera poder hacerlo. Pues ya esto es un paso importante. Para dos cosas, para la evolución que la vida te está poniendo delante que necesitas y por otro lado, para que también esa historia deje de tener que repetirse, porque se repite porque necesitas aprender algo más, algo que no aprendes todavía. Entonces creo que como clave estas dos, ¿no? El entender que lo que excluyo digamos que yo mismo me estoy condenando, entre comillas, ¿no? A repetirlo y al mismo tiempo el ir a buscar aquello que no soporto, que no aguanto de algo, de alguien de mi árbol, ir a buscarlo, a entenderlo como un recurso que me haría falta, creo que pueden ser dos claves para empezar por lo menos a desafiar a nuestro propio ego, a decirle, tío, no te escapas, que vamos, es como, no te gusta, lo sé, pero vamos a hacerlo, ese trabajo. Y también para bajar las defensas y desafiar nuestro ego, lo que has dicho tú también a nivel espiritual, posiblemente, no está demostrado todavía, pero nuestra alma eligió esta vida, este árbol, este momento para trascender. O sea que exactamente. A partir de ahí lo puedes vivir como quieras. Eso es. De hecho, hay gente que me dice, es como,
oye, pero o sea, es como que yo no, pero y yo no pedí nacer, digo, bueno, a ver, esto es cuestionable, ¿no? O sea, parece ser que sí, porque estás aquí, ¿no? Y además parece ser que en esa familia, ¿no? Y con ese padre y con esa madre, y como tú dices, en este momento histórico, que es diferente, que el tipo de conflicto de historia es diferente al que hubiese sido pues hace 100 años o dentro de otros 100. Por lo tanto, yo creo que estamos en el lugar indicado siempre para poder hacer el trabajo, la evolución que necesitamos. Y en la medida en que nuestro nivel de conciencia va aumentando y somos más conscientes de lo que somos y para ser conscientes de lo que somos tenemos que ser conscientes de todo eso, todos esos programas que hemos heredado, otros que se han programado en nuestra vida, que no somos, entonces, en esa medida, pues seremos cada vez personas más libres, más felices, más plenas. Y esto es un poco lo que yo quiero para mí, lo que yo quiero para la gente, el motivo por el cual hago este trabajo que además me encanta, ¿no? Y Saúl, ¿qué pistas nos puede dar el árbol a la hora de escoger nuestro camino, nuestra pasión, nuestro propósito? ¿Nos puede dar algunas pistas de este árbol genealógico? O sea, realmente creo que sí. O sea, hay una parte de que yo siempre digo, cuando una persona se dedica a algo o tiene como una pasión por alguna profesión o por hacer algo, ayudar, yo qué sé, ayudar en cualquier ámbito, ¿no? Ayudar a nivel médico o ser maestro, lo que sea, normalmente esto tiene una relación con su historia familiar, ¿no? Es decir, ¿cuántos maestros hay que cuando miran su historia familiar dicen, ostras, mira, fíjate, soy doble de mi madre o de mi abuela que quería ir al colegio y no pudo, no le dejaron porque era una mujer, por ejemplo, ¿no? Algo que te contaba antes, ¿no? Un poco de una chica que es enfermera ayudante en quirófano y resulta que su abuelo había muerto en quirófano y ella en realidad no sabía por qué, estaba ahí, le gustaba, le encantaba, tal. Lo pasaba muy mal cuando alguien fallecía. O sea, toda esta historia tenía que ver con su árbol. Entonces, es verdad que en nuestro árbol podemos ver, a veces por carencia, es decir, muchas veces vamos a dedicarnos a el deseo incumplido de algún ancestro, ¿no? Esto no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Otras veces nos vamos a dedicar a una profesión que, digamos, soluciona un problema que había en el clan, ¿no? Es como, yo qué sé, una chica de... Es que me van viniendo, ¿no? Ahora, caso una chica, por ejemplo, ella monta una guardería y ella, su mamá y su abuela se habían criado en casas de acogida. Entonces, y ella tiene una guardería, entonces ella se dedica a cuidar niños, cosa que su mamá y su abuela no han tenido la oportunidad de ser criados por sus papás. Siempre si miramos, como yo digo, teniendo un poco de conocimiento, ¿no?, de cómo funcionamos, si miramos cuáles han sido las carencias o cuáles han sido los dones o cuáles han sido las profesiones frustradas o los deseos de profesión frustrada en nuestro árbol, casi siempre va a estar coincidiendo con nosotros. No sé si tanto es como para tenerlo en cuenta, para buscar nuestro propósito. Yo creo que nuestro propósito lo sentimos realmente. Yo te puedo decir que esto yo lo siento desde que soy pequeño, desde que soy muy pequeño. Que no lo hice, que me perdí por el camino, que tuve que tener una enfermedad para recordar que quería hacer esto, que luego tuve mil miedos, como yo digo, mil programas limitantes ahí que me impedían ver, pero en realidad yo creo que, digamos que la vida nos va poniendo señales, ¿no?, como dice Coelho en El alquimista, para nuestro propósito. Y que para mí es muy bonito darte cuenta de que ese propósito siempre tiene una conexión con nuestro árbol genealógico, que es también la forma en que nosotros inconscientemente le damos un sentido, ¿no?, un sentido positivo, un sentido bueno, un sentido como positivo hacia a lo que pasó y hacia la vida, ¿no?, hacia la vida que ahora continúa. Pues muchas gracias, Saúl, por todo.
Cuéntanos, ¿qué proyecto tienes ahora entre manos? Pues tengo un montón de cosas, pero lo que ahora una de las cosas que más me motiva es que este año, de hecho está a principio de año, quizá por marzo seguramente, se prevé empezar la primera formación completa online sobre conciencia transgeneracional, que es el fruto de las diferentes herramientas y técnicas que yo he ido aprendiendo dentro de relacionadas con lo transgeneracional y puestas, digamos que servidas, ¿no?, para las personas que quieren aprender y que quieren integrar esta herramienta de una manera más profesional, más profunda. Entonces esto es una de las cosas que ahora mismo me motiva mucho, y luego pues hay una serie de viajes, una serie de cosas que ya vengo haciendo unos años y que me apetece pues seguir haciendo, ¿no? Viajando y haciendo esto que me encanta. Muy bien, pues mucha suerte con todo. Me gustaría Gracias. también que dieras a las personas que nos estén viendo, que quieran mejorar su vida en general, pues que compartas algún aprendizaje tuyo, así en general, algún aprendizaje de la vida que tú has tenido, ¿no? Que quieras compartir. Bueno, pues yo creo que el mayor aprendizaje es saber que cuando tú piensas que, digamos, que todo es como que todo está oscuro, que de pronto parece que todo te está saliendo mal y demás, un aprendizaje para mí ha sido el estar atento, porque para mí siempre esto ha sido señal de que se aproximaba algo muy bueno, un cambio de conciencia importante para mí. Es como una oportunidad, por lo menos, de cambio de conciencia, ¿no? Importante. Y yo he experimentado en diferentes momentos, incluso en estos 6 años, en diferentes áreas de mi vida, momentos en los que de pronto en alguna área de mi vida me sentía como muy frustrado y demás, y es como dicen, ¿no? Justo después del momento más oscuro de la noche es cuando empieza a amanecer, ¿no? Y el saber que esos momentos nos hacen crecer, nos hacen más fuertes, nos hacen madurar, nos hacen conocernos mejor, y que no son nunca el fin, sino más bien una manera de la conciencia universal, a lo mejor, de ayudarnos a bajar las defensas de nuestro ego para permitirnos seguir evolucionando, seguir creciendo y que haya un cambio de conciencia. Entonces, para mí es importante que de verdad que si alguna persona está pasando por algún momento así como muy difícil en su vida, que sepa que esto tiene un sentido y que en las manos de cada uno está el decidir si ese momento va a venir acompañado, ¿no?, de un momento de trascendencia, de despertar, de elevar nuestro nivel de conciencia. Y yo estoy seguro de que siempre es así. Súper importante, que no lo etiquete como si fuera algo negativo, que le vea un aprendizaje. Yo, como digo, son experiencias que, si bien suelen ser desagradables, porque es como, no, todo esto que estoy sintiendo por aquí y tal, y la gente, cuando la emoción posee al cuerpo, la emoción del cuerpo posee la mente. Y entonces empieza a pensar, pues, como yo digo, cualquier burrada, ¿no? Entonces, como el saber, el decirte, que todo esto que está viniendo aquí por mi mente es por lo que está sucediendo, pero por lo menos poner esa semilla ahí de decir, pues esto es para algo bueno. Yo voy a hacer algo bueno con esto, voy a crecer con esto. Y siempre pasa. Aprovechar esa oportunidad para crecer y aprender. Vale, pues para terminar, Saúl, me gustaría que dijeras a las personas que nos están viendo dónde te pueden encontrar y en qué les puedes ayudar. Bueno, pues me pueden encontrar en saulperez.com, me pueden encontrar también en el instituto en www.desarrolloconsciente.com, y a lo que yo les puedo ayudar es a conocerse mejor, en este caso sobre todo conocerse a través de las raíces familiares, ¿no?, a comprenderse y a desbloquear situaciones, dificultades, que sobre todo este tipo de situaciones o dificultades repetitivas que
no sabemos por qué, pero vuelve a suceder, ¿no? Y por supuesto, pues a la gente que quiera formarse, que quiere aprender esta herramienta, incluirla en su consulta, ¿no? Para quizá pues poder ayudar un poquito más o tener una herramienta diferente para la persona que lo necesite, pues también ahí estoy para enseñarle, que eso es otra de mis pasiones, enseñar. Pues muy agradecido de que hayas estado aquí. Te mando un enorme abrazo. Muchísimas gracias, Saúl. Gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias. Y bueno, pues espero que sea la primera vez de muchas que nos encontremos por el camino. Vale, pues te mando un saludo. Un abrazo. Gracias. Cuídate. Chao. Chao. Si te ha gustado el vídeo, me gustaría que dejaras un comentario aquí debajo. Y además, puedes ayudar a tus familiares y amigos compartiéndolo con un solo clic. En mi página web www.javierjimeno.com puedes descargarte mi ebook gratuito que contiene 15 claves para encontrar tu camino y dar sentido a tu vida. Porque vivir alineado con tu propósito de vida es lo mejor que puedes hacer por ti. Recuerda, javierjimeno.com.